Hola, mi nombre es Ismael Domínguez García, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala en la carrera de Mecatrónica Área Robótica y el día de hoy les voy a hablar sobre el magnetismo y el electromagnetismo. El magnetismo es una fuerza que solo puede ser detectada por el efecto de atracción y repulsión de dos o más cuerpos. Si el efecto es permanente, este cuerpo recibe el nombre de imán, pero si el efecto es provocado por la circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor, ya sea recto o en forma de bobina, este cuerpo recibe el nombre de electroimán y al fenómeno se le llama electromagnetismo. Los imanes crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarlos, incluso cuando hay un material de por medio. Los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Los polos son las direcciones en las que los átomos y los electrones están alineados. Cuando dos polos iguales se aproximan, sus campos magnéticos se repelen, pero cuando dos polos diferentes se aproximan, estos se atraen. La atracción y repulsión de los polos se debe a una fuerza que actúa sobre ellos y puede provocar acciones, pero esta fuerza no actúa solamente en los polos, sino también alrededor de ellos. A este espacio donde actúa esta fuerza magnética se le llama campo magnético. Toda la materia está compuesta por átomos y los átomos a su vez están compuestos por electrones. Los electrones funcionan como un pequeño imán. Cada electrón tiene una dirección en la que gira y esto indica que tienen un polo norte y un polo sur y que generan un microscopio campo magnético. Si los electrones de los átomos se alinearan, generarían un campo magnético mayor. Pero los átomos de la mayor parte de los elementos tienen sus capas electrónicas llenas, formando pares, por lo que un electrón cancela el campo magnético de otro, por lo que no todos los elementos pueden ser magnéticos. Además, para que los átomos de un elemento se puedan alinear, no deben estar demasiado calientes. Los únicos elementos que pueden ser imanes permanentes a temperatura ambiente son materiales como el gadolinio, el níquel, el cobalto y el más común es el hierro, de lo que están hechos generalmente los imanes que conocemos. Otros elementos también pueden ser imanes, pero a temperaturas muy bajas. Los imanes más fuertes que se conocen hoy en día están hechos de aleaciones de neodimio, hierro y boro. Para que un objeto de hierro pueda ser magnético, tiene que tener todos sus átomos alineados en la misma dirección, por lo que no todos los objetos de hierro pueden ser magnéticos. Un objeto puede ser imantado a través de un campo magnético. Si el campo magnético es lo suficientemente fuerte, logrará que los átomos de este objeto se alineen, provocando que éste se imante. Otro proceso de imantación es el proceso por frotamiento. Si un objeto es frotado con un imán, el campo magnético del imán logrará que los átomos de este objeto se alineen, provocando que éste se imante. En esta práctica demostraremos el proceso de imantación por frotamiento. Lo que necesitamos es un imán, el objeto a imantar y un objeto metálico para comprobar el funcionamiento. Como pueden ver, el desarmador no está imantado, por lo que no atrae los clavos. Para imantarlo, lo que vamos a hacer es frotar el imán en una sola dirección continuamente. Esto va a hacer que el imán logre alinear los átomos del desarmador, logrando que se imante. Lo repetimos varias veces. Y comprobamos. Como pueden ver, el desarmador ya atrae los clavos. Esto porque el imán logró acomodar los átomos del desarmador, haciendo que se imante y pueda generar un campo magnético que pueda atraer los clavos. Otro proceso de imantación es por acción de una corriente eléctrica. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, genera un campo magnético. A este fenómeno se le llama electromagnetismo. Ejemplo del electromagnetismo son los electroimanes. Un electroimán es una bobina de cobre enrollada
sobre un núcleo de diferentes materiales, comúnmente es el hierro. Cuando la corriente circula por este conductor, el conductor crea un campo magnético, logrando que el núcleo de esta bobina se imante. En esta práctica demostraremos el proceso de imantación por el flujo de una corriente eléctrica. Lo que utilizaremos será una batería para energizar el electroimán, el objeto a atraer para comprobar el funcionamiento, utilizaremos un protoboard para la conexión y un electroimán. El electroimán está compuesto por alambre magneto enrollado a su alrededor, con dos pines para conectarlo a la corriente. Ahora pasaremos a comprobar su funcionamiento. Cuando nosotros conectamos el electroimán a la batería, el electroimán se energiza y el flujo de corriente crea un campo magnético que alinea los átomos del tornillo y logra que se magnetice. Pasaremos a la comprobación. Como pueden ver, el electroimán está trayendo los clavos. Nosotros desconectamos el electroimán, este tiende a perder su capacidad magnética. En esta práctica, el objetivo es lograr encender un LED de manera inalámbricamente a través de la inducción electromagnética. Para esta práctica se utilizaron dos bobinas de cobre. Yo utilicé alambre magneto calibre 30. Cada bobina tiene 40 vueltas aproximadamente. También utilicé un transistor 2N2222A y una resistencia de 10K ohms debido a que estoy utilizando una pila de 9 volts. Tenemos la bobina transmisora que tiene una derivación central conectada al positivo. Uno de los pines de la bobina está conectada al colector del transistor. El emisor está conectado a negativo. La resistencia está conectada a la base del transistor y el otro extremo de la bobina está conectada a la resistencia. Ahora pondremos a prueba la práctica y explicaremos su funcionamiento. Como pueden notar, cuando me acerco a la bobina transmisora, el LED empieza a encender cada vez con mayor intensidad. Cuando me alejo, llega a un punto en el que el LED se apaga. Esto es porque me acerco al campo magnético de la bobina y mientras más me acerco el campo magnético es más fuerte. Cuando me alejo el campo magnético es más débil, por lo que no puedo encender el LED. Ahora explicaremos su funcionamiento. Ok. Bueno, el transistor 2N2222A nos está sirviendo como un switch. Sin este transistor, el circuito no podría funcionar. La función del transistor es encender y apagar el circuito constantemente, de manera que el campo de la bobina crezca y disminuya constantemente, generando una variación en el campo magnético. La variación del campo magnético es detectada por esta bobina, lo que logra que el LED encienda. Cuando me alejo, el LED se apaga debido a que me alejo del campo magnético. Esta práctica puede ser explicada con la ley de Faraday, que dice que una variación de un campo magnético sobre una bobina genera un milivoltaje.
La variación del campo magnético es generada por el transistor, ya que enciende y apaga el circuito constantemente, generando que la bobina crezca y disminuya su campo magnético. Esa variación del campo magnético es recibida por la bobina receptora, por lo que se genera un voltaje y hace que el LED encienda.